Ahora bien, para hablarnos de este tema, tengo el honor de presentar a la enfermera especialista neonatal, Gloria Morales Vargas. Ella es licenciada en Enfermería y Obstetricia por el Instituto Politécnico Nacional, enfermera especialista neonatal por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un diplomado de alta especialidad de Enfermería Cardiovascular por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, avalado por la UNAM. Es enfermera neonatal y tutor clínico en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Es enfermera adscrita al servicio de neonatología del mismo hospital. Adelante, licenciada. Muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Y bueno, vamos a comenzar la ponencia. Bueno, como ya me presentaron, soy enfermera adscrita al servicio de neonatología del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Y hoy les voy a hablar de la importancia de la termorregulación en el recién nacido. Como contenido, vamos a tener una introducción, conceptos básicos, factores de mayor vulnerabilidad, estrés por frío, mecanismos de pérdida o ganancia de calor, monitoreo de la temperatura, intervenciones de enfermería y ¿qué será mejor, incubadoras o cunas térmicas? Como introducción vamos a tener que la hipotermia postnatal es un problema de salud mundial con morbilidad y mortalidad relevantes. El neonato pretérmino es particularmente vulnerable. Es necesario tomar medidas adicionales para proveer un ambiente térmico neutro. Vamos a hablar de estos conceptos más adelante. El manejo y control térmico del recién nacido como competencia básica entre los profesionales de enfermería. Ahora, los conceptos que debemos de saber para poder abordar este tema de la termorregulación es, la termorregulación es una función fisiológica ligada a la supervivencia del neonato, como ya lo decía la licenciada Santa, que mantiene el equilibrio entre la producción y la pérdida de calor. Aquí vamos a hablar de la termogénesis y termólisis. El ambiente térmico neutro es igual a la temperatura óptima, el cual tenemos la ventaja de que puede ser manipulable, porque va a haber un rango de producción del ambiente en el cual la temperatura corporal debe de estar dentro de los parámetros normales, que son 36,5 a 37,5. Como hipotermia, el concepto de hipotermia, vamos a tener la disminución de la temperatura central por debajo de 36,5 grados centígrados. Se va a clasificar en leve, moderada y grave. Entonces, aquí vamos a tener, cuando hablamos de hipotermia leve, vamos a hablar de 36 a 36,4 grados en la temperatura corporal. Es diferente la temperatura que vamos a manejar central a la temperatura de la piel o la temperatura periférica. La temperatura de la piel va a estar entre 35,5 grados y 35,9 grados. Hablamos de hipotermia moderada entre 32 y 35,9 grados centígrados en la corporal, 31,5 y 35,4 en la de la piel. Hipotermia grave, 32 grados en la temperatura corporal y menor de 31,5 en la temperatura de la piel. Ok, los signos de hipotermia van a ser los siguientes: cuerpo frío al tacto, cianosis central y o acrocianosis. Esto va a ser normal después de las primeras horas de vida. Aumento del requerimiento de oxígeno, respiraciones irregulares o apnea o taquipnea, intolerancia a la alimentación, distensión abdominal, aumento del residuo gástrico, bradicardia, mala perfusión periférica, disminución de la actividad, letargia, irritabilidad, disminución de los reflejos, hipotonía, llanto débil, succión débil, hipoglicemia, edema y dificultad para descansar. Esto es importante que lo sepamos, puesto que muchas veces nos vamos a querer
realizar intervenciones más avanzadas, cuando lo básico es el control de la temperatura. Y esto es muy frecuente, de verdad, como que necesitamos estar conscientes de que esto es lo primero que tenemos que abordar, porque ahorita van a ver la importancia de controlar una buena temperatura y nos va a evitar un montón de complicaciones. Por eso es importante que estemos bien conscientes de los signos y síntomas que vamos a encontrar. Ahora, hablando de hipertermia o sobrecalentamiento, aumento de la temperatura por arriba de 37.5 grados. La hipertermia generalmente la vamos a encontrar en algún proceso infeccioso o en alguna inestabilidad también hemodinámica. Sin embargo, aquí lo vamos a tratar como signos de hipertermia secundaria a sobrecalentamiento. Vamos a encontrar taquipnea, apnea, taquicardia, hipotensión, rubor, extremidades calientes, irritabilidad, alimentación irregular, letargia, hipotonía, postura en extensión, llanto débil o ausente, temperatura de piel mayor que la central. Ahora, como todo, debemos tener en cuenta que vamos a encontrar recién nacidos con mayores factores de vulnerabilidad, como lo son los recién nacidos pretérmino. Ellos se debe a que presentan más mecanismos de pérdida que de ganancia de calor. Ahorita vamos a ver, tienen características muy particulares que debemos de tomar en cuenta. Los recién nacidos pequeños para la edad gestacional, neonatos que requieren reanimación prolongada, ¿por qué? Porque atraviesan por un episodio de hipoxia. Al tener hipoxia van a requerir mayor consumo de oxígeno, el cual no van a tener puesto que acaban de pasar por ese episodio. Y el recalentamiento o el hecho de que ellos activen este mecanismo va a requerir consumo de oxígeno y glucosa. Entonces, ojo, ahí también tenemos que tener en cuenta que generalmente un neonato que requiere reanimación prolongada o avanzada lo vamos a encontrar con hipotermia. Entonces, nosotros lo tenemos que ayudar al recalentamiento. Los neonatos gravemente enfermos que ya traen problemas secundarios como infecciones, afecciones cardíacas, neurológicas y endocrinas. Los neonatos con condiciones posquirúrgicas, los neonatos con defectos de pared abdominal o de tubo neural expuestos, porque vamos a ver los mecanismos de pérdida y ganancia de calor, pero bueno, esto se debe al mecanismo de evaporación. Ellos por ahí tienen pérdidas transepidérmicas que van a impedir que guarden este calor. Entonces también con ellos hay que tener mucho cuidado en la termorregulación. Los neonatos que cursan con hipoactividad o hipotonía a causa de tratamientos con pseudoanalgesia. Ahora, les hablaba yo del recién nacido pretérmino. ¿Por qué? Bueno, ellos tienen mayor proporción de superficie corporal con respecto al peso. Si nos damos cuenta, muchas veces tenemos recién nacidos pretérmino extremo de 28 semanas de gestación que llegan a pesar 800 gramos. Entonces su superficie corporal es aún más grande que su mismo peso. Esto hace que pierdan más aceleradamente la temperatura. Vamos a tener mayor permeabilidad de la piel que ocasiona mayores pérdidas hídricas transepidérmicas, porque esto se debe a la inmadurez del estrato córneo, que más adelante también les voy a hablar de ello, pero ellos por ahí van a tener mucha pérdida hídrica, entonces lo vamos a conocer también como pérdida por evaporación. Menos grasa subcutánea con menor capacidad de aislamiento, bajo control vasomotor. Esto se refiere a que ellos no pueden autorregularse. Si comparamos un recién nacido de término con un recién nacido pretérmino, el recién nacido de término va a tener la capacidad de tener sus extremidades en flexión, lo que va a hacer que empiece a generar este metabolismo para producir calor. Sin embargo, el recién nacido pretérmino no lo tiene y los vamos a encontrar generalmente en extensión. Entonces, yéndonos tal vez un poco más adelante, nosotros como adultos, nuestra autorregulación es titiritando cuando tenemos frío, ¿no? O colocando nuestros brazos hacia nuestra línea media o frotándonos
y esto va a ayudar a que recuperemos algo de la temperatura que estamos perdiendo, tal vez en un entorno frío o tal vez porque nos hayamos mojado en la lluvia, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos no tienen esta capacidad. Ahora, depósitos de grasa parda menos desarrollados y depósitos de glucógeno reducidos. Volvemos a lo mismo. En un momento les voy a hablar de la grasa parda, pero ellos no la tienen desarrollada, puesto que esta se desarrolla en el tercer trimestre de embarazo. Entonces, si vemos poco a poco, ellos cuentan con menos armas para poder generar esta termorregulación en caso de caer en hipotermia. Y pues es nuestro deber ayudarlos a que no suceda eso por las consecuencias tan graves que tiene. Dificultad para ingerir suficientes calorías y nutrientes para termogénesis y el crecimiento, y la reducción del consumo de oxígeno, en caso de deficiencia pulmonar. Bueno, también sabemos que un recién nacido pretérmino es inmaduro en la mayoría de sus sistemas, ¿no? En órganos y sistemas. Entonces, esto va a dificultar la forma en la que se pueda autorregular de alguna manera. En el estrés por frío, bueno, yo les hablaba que es un mecanismo, es una respuesta fisiológica en un esfuerzo por conservar y generar el calor corporal. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, va a ser una cadena de situaciones fisiológicas que va a realizar el recién nacido para poder compensar esta pérdida de calor. Pero ojo, volvemos. Esto se genera en los recién nacidos de término. En los recién nacidos pretérmino va a ser muy complicado por todas las situaciones que veíamos en la diapositiva anterior. Ahora, ¿cómo va a empezar? Bueno, vamos a empezar con la vasoconstricción periférica. Los vasos de los brazos, de las piernas, se van a vasoconstricir, y esto va a generar que el calor se concentre al centro del cuerpo. Ajá. Ellos tienen la capacidad, como el niño que está aquí arriba, de tener flexión en sus extremidades. Ajá. Y este va a ser el siguiente paso. Y con ello va a dar paso a la termogénesis química o el metabolismo de la grasa parda. Ahora, esta termogénesis química va a aumentar la tasa metabólica, por lo tanto vamos a requerir mayor consumo de oxígeno y de glucosa. Entonces, si no lo tenemos, si tenemos un niño que esté en ayuno por X situación, si tenemos un niño que tiene dificultad respiratoria o distrés respiratorio, ojo aquí porque si nosotros no nos encargamos de que este niño esté en una temperatura o en un ambiente térmico neutro, estos signos y síntomas se van a agudizar aún más y puede caer en estado de choque y acidosis metabólica y demás. Entonces, a ver, la grasa parda. La grasa parda aparece durante el tercer trimestre del embarazo, como ya les había comentado. Representa del 2 al 7% del peso corporal total. Y bueno, esta grasa parda que ellos tienen está sumamente inervada y vascularizada. La vamos a encontrar principalmente en el mediastino, en la región interescapular, en la nuca, alrededor de los riñones, en las glándulas suprarrenales. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, el cerebro va a generar una respuesta al frío, con lo de la vasoconstricción que les acabo de decir. Se va a liberar norepinefrina. Esta norepinefrina les va a decir, hey, necesito que generen energía, necesito calor. Entonces, los receptores de la norepinefrina van a empezar a generar eso y con ello se va a dar el metabolismo de la grasa parda. Como les digo, como toda célula necesita de oxígeno y glucosa para funcionar, va a haber un mayor aumento, un mayor requerimiento de estos componentes para que pueda funcionar de esa manera. Ahora, si nosotros no controlamos o no detectamos a tiempo que tenemos esta hipotermia, va a haber un sufrimiento por frío con las probables consecuencias que pueden ser fatales. Les decía, el consumo alto de oxígeno nos lleva a hipoxia y con ello a acidosis metabólica.
El consumo de glucosa va a ser muy alto y se va a liberar ácido láctico y vamos a tener una disminución en la glucosa en sangre que nos va a dar una hipoglicemia. Va a disminuir la producción de factor surfactante. Les decía yo que si tenían algún factor de síndrome de dificultad respiratoria por algo, esto va a generar que se empeore la situación. Va a haber un colapso alveolar y se va a reabrir la circulación fetal por medio del agujero oval y el conducto arterioso. Entonces, aquí me detengo un poco porque sí es como una de las cosas más importantes que nosotros como enfermeros al contacto con los neonatos debemos de saber. Muchas veces pareciera que tomamos como muy a la ligera el que se enfríe el niño, ¿no? Porque así lo decimos, ah, ya se enfrió, como diciendo, bueno, no importa, ¿no? Y claro que importa. Vean toda la cadena de consecuencias que se desatan por un estrés por frío. Entonces, no es bueno tenerlo en hipertermia y tampoco es bueno tenerlo en hipotermia. Debemos de tomar en cuenta muchos de estos aspectos para saber qué es lo que debemos hacer y cómo vamos a intervenir. Ahora, más a fondo, estos son otras complicaciones. Las principales, perdón, me voy a regresar un poquito, son estas que vimos, pero si nos ponemos a analizar y a detener todas estas complicaciones que se vienen después de, miren, podemos llegar hasta el paro cardíaco. Y muchas veces decimos, ay, pues, ¿quién sabe por qué se paró, no? Y no. Entonces, esta es una de las intervenciones más importantes que nosotros como enfermeros al cuidado del neonato debemos de realizar. Ahora, vamos a hablar de los mecanismos de ganancia y pérdida de calor. Hay 4 mecanismos que debemos de conocer. La conducción, que es la pérdida y ganancia de calor entre dos objetos que están en contacto entre sí. Por ejemplo, en este caso sería el colchón, la balanza, que pueden estar fríos o que pueden estar calientes, y el método piel con piel. Vamos a hablar de la convección, que también pérdida o ganancia de calor que ocurre cuando el calor del neonato es arrastrado por corrientes de aire, como se observa aquí en las imágenes. Por ejemplo, las puertas, las ventanas, el aire acondicionado, la temperatura del oxígeno, las incubadoras doble pared, etc. La evaporación ocurre cuando la humedad en la superficie de la piel o mucosa se convierten en vapor. ¿Se acuerdan que les decía al principio que también los niños con defectos de pared abdominal que están expuestos o de tubo neural? Todo esto es pérdida por evaporación. Se cuentan como pérdidas insensibles y como ejemplos también tenemos los elementos húmedos que estén al contacto, que ya se hizo del baño y no me di cuenta, pues tengo que cambiarlo, ¿no? Lo más pronto posible porque me genera una pérdida por evaporación. Las lociones, humedad alta, etc. Radiación, transferencia de calor entre superficies sólidas que no están en contacto entre sí. Por ejemplo, si tenemos la incubadora muy cerca o la cuna térmica de las ventanas, el calor se va a transferir de esa manera, o paredes frías, o muchas veces se ocasiona también con la fototerapia u otros métodos terapéuticos que aplicamos a nuestros neonatos. Ahora, esto es súper importante. Prevenir la hipotermia es mucho más fácil que superar los efectos perjudiciales de la hipotermia una vez que ya han ocurrido. Lo que les platicaba, con todas las complicaciones anteriores. El monitoreo de la temperatura. ¿Cómo voy a revisar yo a mi paciente? Bueno, la medición puede ser intermitente o continua. La medición intermitente va a ser con termómetros digitales y el sitio recomendado para medirla es la axila. La monitorización continua con los sensores de la incubadora o cuna de calor radiante, si es que los tenemos, ¿no? Porque yo sé que muchas veces no contamos con el equipo suficiente, pero si lo tenemos hay que utilizarlo. ¿Y cómo lo voy a utilizar? Bueno, generalmente vienen con los parches, que tienen este aislamiento como metálico y eso es lo que se debe de utilizar. En caso de no contar con esos parchecitos, podemos utilizar apósitos hidrocoloides, un pedacito, pero ahorita vamos a ver. Para la temperatura periférica se recomienda sensor en la planta del pie o en la parte más distal de la pierna.
Los pacientes bajo tratamiento de hipotermia terapéutica, esto bueno es en caso de enfermedad hipóxico-isquémica, ya este es otro tema, pero es importante que lo sepamos, deben ser monitorizados en forma continua con un sensor de temperatura central, trasesofágica o rectal con servocontrol. Ajá, entonces también esto es importante. Otra intervención o como intervenciones de enfermería que debemos de tener, aparte de la monitorización térmica, el manejo del macroambiente y del microambiente. ¿A qué me refiero con macroambiente? El macroambiente es toda la unidad de cuidados intensivos neonatales. Todo lo que yo puedo controlar, como por ejemplo las puertas, el aire acondicionado, las ventanas, que las ventanas que estén en el área de cuidados intensivos neonatales puedan o no tengan, o puedan o no puedan tener persianas donde se pueda controlar este macroambiente. Y el manejo del microambiente es todo lo que rodea al neonato, todo lo que está dentro de la incubadora, todo lo que está adentro de su cuna térmica. Ese es el manejo del microambiente y ambos los puedo manipular. En la sala de partos, bueno, las recomendaciones que nos hacen es precalentar la cuna, precalentar el colchón a 37 grados centígrados, las sábanas u objetos que entrarán en contacto con el recién nacido, estetoscopios, termómetro o una simple intervención como precalentar mis manos, porque yo sé que nos lavamos constantemente las manos, pero al nosotras ponerlas frías, recién húmedas en el contacto con el paciente, pues esto también es una pérdida por conducción. Entonces, lavarnos las manos sí, pero precalentarlas un poquito antes de tocar a nuestros pacientes. Si es posible, si el neonato está en condiciones al nacimiento de estar con la mamá, contacto piel con piel, inmediatamente. Eso va a ser lo mejor para regular la temperatura al nacimiento del bebé. Cambiar la ropa húmeda, colocar gorro de material aislante, no algodón, no malla tubular, porque se comprobó que estos no conservan la temperatura. Temperatura ambiental entre 24 a 26 grados centígrados, y esto solamente si vamos a recibir o estamos conscientes de recibir a un recién nacido de término. Esto para evitar pérdidas por convección. Si se espera recibir un recién nacido de pretérmino, la sala debe de estar de 26 a 28 grados centígrados. Y esta es una recomendación que hace la OMS. Evitar puertas o ventanas abiertas, igual, ministrar oxígeno húmedo y caliente y levantar las paredes de la cuna térmica. Para evitar pérdidas por evaporación, secado rápido. Si es un recién nacido pretérmino o recién nacido con peso bajo para la edad gestacional, estamos hablando de menos de 1.500 gramos o menor de 33 semanas de gestación, no debemos de secarlo, se debe de introducir en una bolsa de polietileno que cubra todo el cuerpo, dejando libre la cara, y colocar un gorrito igual de material aislante. Esta es la recomendación que pues nos hacen en nuestro manual de reanimación neonatal. Utilizar oxígeno húmedo y caliente, y para evitar las pérdidas por radiación, precalentar la cuna térmica antes de nacimiento. Ahora, si no se protege de la pérdida de calor, la temperatura corporal del neonato puede descender tan rápido como de 0.2 a 1 grado centígrado por minuto. Entonces, también aquí nuestra intervención es súper, súper importante. Ahora, en la unidad de cuidados intensivos neonatales, para evitar pérdidas por conducción, igual, manta caliente sobre la báscula o sobre cualquier objeto que yo vaya a colocar, tanto encima de mi neonato como debajo de él. De convección, las puertas de las incubadoras cerradas y la incubadora precalentada. Si yo sé que estoy esperando un ingreso, debo de verificar qué tipo de paciente estoy esperando para poder precalentar mi incubadora. Ahora, en la evaporación, vamos a tener mucho cuidado durante el aseo, evitar turbulencias de aire, oxígeno húmedo y caliente. En radiación, cuna térmica en modo servocontrol, no manual. ¿Por qué? Porque aquí también tenemos el riesgo de que pase lo contrario. En vez de que vayamos a una hipotermia, le vamos a causar una hipertermia. Entonces, lo más indicado es utilizar el modo servocontrol.
y utilizar incubadoras de doble pared, o bien, si no tenemos incubadoras de doble pared, cubrirla con una manta. Les he estado hablando mucho de ministrar el oxígeno, húmedo y caliente. ¿Por qué? Bueno, esto genera también pérdidas, como ya lo estamos viendo. ¿Y cómo lo voy a precalentar? Bueno, con soporte ventilatorio invasivo se recomienda de 37 a 39 grados centígrados para llegar al nivel de pulmón a 37 grados centígrados. Con presión continua de la vía aérea CPAP o puntas nasales de alto flujo de 35 a 37 grados centígrados. Es importantísimo que tengamos estas formas de calefacción del oxígeno. El oxígeno siempre debe de entrar así a nuestro paciente. Ahora, en cuanto al aseo, esto a veces es un poco controversial porque es como que es que sí lo tengo que bañar porque ya está muy sucio, o sí le tengo que hacer su aseo porque es... No, hay evidencia de que los niños, no sé, no les pasa nada, vaya, si no los aseas, ¿no? Eh, tenemos que valorar si es más importante un aseo o si es más importante tener o mantener esta termorregulación o la estabilidad hemodinámica de mi paciente. Entonces, está indicado en menores de 30 semanas que pesen menos de 1,5 kg o en recién nacidos con inestabilidad hemodinámica, ahí es con estabilidad hemodinámica o respiratoria. Si tengo estas condiciones, sí lo puedo realizar, pero tiene que ser un aseo rápido. Ahorita vamos a ver las características. El aseo diario en recién nacidos pretérmino muy inmaduros no está recomendado. Mejor déjenlo así, dejemos que autorregule, veamos qué necesita, si necesita asistencia en otras funciones, pero el aseo puede esperar. Retrasar el aseo corporal hasta la madurez del estrato córneo, ya ven que les hablaba de eso. El estrato córneo es parte del epidermis, pero este no se desarrolla hasta 15 días. En un recién nacido de término, sí, pero si estamos hablando de un recién nacido pretérmino de 28 semanas o menor a 1 kilo, debe de tener al menos 15 días de vida extrauterina para que se empiece a desarrollar este estrato córneo. Ajá. Entonces, es recomendable que si yo tengo un recién nacido pretérmino de esta edad, no le tengo que hacer el aseo corporal. Es más importante preservar otras funciones. Ahora, si este bebé ya es mayor de 28 semanas o pesa de 1 kilo a 1,5 kilos, de 7 a 10 días después del nacimiento le puedo hacer el aseo. Antes no. Se recomienda retrasar esta intervención hasta que ya tenga estas semanas o este tiempo de vida. Limpiar solo zonas con manchas. Limpiar solo zonas con manchas o sangre o meconio, sin tallar, a toquecitos y con solución fisiológica. O sea, en caso de que no tenga estas condiciones y no pueda hacerle el aseo, solamente las zonas con manchas, por ejemplo, el meconio, ya ven que el meconio se adhiere mucho a la piel y también les puede llegar a lastimar, solamente ahí voy a empezar a retirar, menos no. Y pues la valoración sistemática de la tolerancia al aseo. Si yo veo que le estoy haciendo realizando el aseo a mi recién nacido y lo estoy monitorizando y veo que empieza a hacer bradicardia, apnea o que empieza a hacer otra situación, paramos ahí el aseo. Es más importante preservar la vida del paciente. Ahora, no baña a los neonatos que estén hipotérmicos o que muestren otros signos de inestabilidad. Lo que les comentaba, estos neonatos pueden tener mayor riesgo de desarrollar hipertensión pulmonar persistente. Ahora, ¿cómo debo de realizar mi aseo? Debe de ser menor a 15 minutos, nada más. Aumentar la temperatura de la incubadora previo al procedimiento, de 2 a 3 grados centígrados sobre la temperatura en la que se encuentra. Precalentar la ropa o sábanas. Utilizar agua caliente a 37 grados, humedecer cada zona, limpiar y secar inmediatamente. Así, por ejemplo, conforme voy limpiando, no sé, la carita, la seco. El cuello lo voy secando y así sucesivamente. Realizar el cambio de cama lo más rápido posible, monitorizar la temperatura después del procedimiento
y pues la mínima manipulación hasta que termorregule nuevamente. Con esto no quiero decir que, bueno, vamos a permitir que nuestro niño caiga en una hipotermia, ¿no? Pero debemos de estar monitorizando constantemente su temperatura y ver que no caiga en este estado. Tenerlo ahí solo hasta que termorregule. Por ejemplo, si necesito hacerle otro procedimiento, me espero un momento hasta que vuelva a recuperar la temperatura corporal que tenía o hasta que esté en este ambiente térmico neutro y ya pueda yo realizar otra intervención. El control de la temperatura en otros procedimientos. Bueno, aquí también, demorar manipulaciones no urgentes hasta que la temperatura axilar sea igual o mayor de 36.5 grados centígrados. No sé, por ejemplo, un ultrasonido puede esperar, digamos que no es a lo mejor algo de urgencia de este momento, ¿no? Ese tipo de intervenciones, a lo mejor si necesito localizar un acceso vascular, entonces lo hago, pero ajusto las condiciones ambientales, acuérdense, mi macroambiente y mi microambiente, ¿no? O sea, le subo el calor, le subo la humedad a la incubadora y apago el aire o cierro las puertas o lo que tenga que hacer para poder intervenir a mi neonato. Pero esto solamente en situaciones como de urgencia. Vigilar la temperatura del neonato cada 15 minutos y ajustar a las necesidades. No sé, por ejemplo, igual van a hacer algún procedimiento de abordaje cuando va llegando un niño, ok, lo hacemos, pero permítanme vigilarle la temperatura cada 15 minutos. Y lo mismo, vamos a ajustar la cuna de calor radiante o la incubadora. Mantener cubierta la cabeza con el gorrito. Sí. Y bueno, ¿qué va a pasar si tengo una hipotermia involuntaria? O sea, no me di cuenta y el neonato se me fue a 36 grados. ¿Qué hago? ¿No? Ah, sí, súbele a la cuna y súbele a toda la humedad y que se caliente. No. Vamos a utilizar la incubadora o cuna térmica para un mayor control en el recalentamiento. Por eso les digo, también es bien importante la monitorización. Si yo no tengo este tipo de sensores, pues ni modo, manual, lo hago manual en la axila del neonato cada 15 minutos. Ahora, añadir la humedad mientras el procedimiento, porque esto reduce las pérdidas por evaporación. La incubadora la debo de tener en modo aire entre 1 a 1.5 grados centígrados por encima de la temperatura central del neonato. Ajá. Y voy a monitorear, durante el recalentamiento. Ahorita les muestro qué es lo que debo de fijarme más para poder recalentar a mi paciente. Un recalentamiento rápido provoca deterioro clínico, como cuál. Como hemorragia intraventricular. Esto es sumamente importante, por eso les decía, no es de que, ay, ya se me murió mi neonato, se me fue a 36 o a 35,8, lo tengo que calentar ya. No. Esto es muy importante porque el cambio de presiones, y más si estamos hablando de un recién nacido pretérmino. Recordemos que ellos son inmaduros en todos sus sistemas. Entonces, al nosotros hacer este cambio de presiones, ¿por qué? Porque si está hipotérmico, tenemos vasoconstricción y nosotros lo calentamos de manera súbita, lo vamos a vasodilatar y este cambio de presiones tan brusco nos va a generar una complicación de este tamaño. Y pues no queremos que nuestro neonato tenga más complicaciones todavía. Ahora, ¿cómo debo de realizar el recalentamiento? Debe ser paulatino, de 0.5 grados cada 30 minutos o de 1 grado a 1.5 grados por hora. O sea, esto sí lo puedo realizar. Entonces va a ser paulatino. ¿Qué voy a vigilar? Bueno, la temperatura interna rectal o esofágica es lo que nos dice la bibliografía, pero si es recién nacido pretérmino, solamente axilar. Y una vez que se encuentre en rangos de hipotermia leve, se controlará de manera axilar en un recién nacido a término. Ajá, porque con esto tenemos menos riesgo de lesión a las mucosas. Ritmo y frecuencia cardíaca, presión arterial, pulsos y perfusión, frecuencia y esfuerzo respiratorio, saturación de oxígeno,
estado ácido-base, glucosa en sangre y vigilar datos de deterioro. Ahora, tengo mi equipo biomédico. ¿Qué será mejor, cuna de calor radiante o incubadora? Bueno, ambas tienen sus ventajas y sus desventajas. Debemos de trabajar con lo que tenemos. Sin embargo, bueno, cabe mencionar que las ventajas de la cuna de calor radiante son microambiente térmico abierto, que nos permite una mayor accesibilidad, no se interrumpe la fuente de calor directa en el niño, son más funcionales en la sala de partos por cualquier intervención rápida o en la reanimación avanzada que se llegue a utilizar. Es de fácil accesibilidad para los neonatos postquirúrgicos con algún defecto de pared como gastrosquisis, onfalocele, extrofia vesical o recién nacidos de término con múltiples drenajes y accesos vasculares. Las desventajas, bueno, no es posible controlar la humedad, se guía con la humedad del ambiente, por lo tanto aumentan las pérdidas insensibles, hay más pérdidas por convección y bueno, esa sería como de las desventajas que tiene. Las incubadoras, bueno, me van a mantener un microambiente térmico cerrado, tienen un sistema de humidificación interna, es el elemento más utilizado para calentar y observar al recién nacido, especialmente al recién nacido pretérmino. Se realiza el calentamiento del aire por medio de convección y cuando estemos esperando ingreso, lo que les decía en la sala de partos, debemos de verificar si es un recién nacido pretérmino, voy a precalentar mi cuna y voy a aumentar la humedad de 80 a 85%. Si es un recién nacido de mayor de 33 semanas, de 70 a 75%. Es como lo debo de precalentar. Ahora, el neonato debe de estar desnudo, pero con su respectiva contención. Ajá. Funcionan con control de temperatura de aire o servocontrol con la temperatura de la piel del niño por medio de los sensores. Esas ventajas tiene. Y las incubadoras de doble pared, pues son mejores para recién nacidos pretérmino, menores de 1,5 kg, puesto que conservan mejor la temperatura. Ahora, ¿en qué puedo encontrar alguna debilidad? En procedimientos invasivos, porque pues se deben de realizar por medio de las ventanas y los que trabajamos con recién nacidos pues sabemos que de repente es medio incómodo, ¿no? Pero si hay que realizar un procedimiento de urgencia, pues se tienen que abrir estas puertas. Digo, no es lo ideal, pero pues se llega a realizar, ¿no? Por la urgencia del momento. Las incubadoras de una sola pared requieren mayor temperatura de aire debido al enfriamiento de la pared exterior y el acceso es más complicado para una emergencia. Ahora, estos son ejemplos de una incubadora de una sola pared y incubadora de doble pared. Ajá. Y, por ejemplo, estas son, hablando, bueno, de tecnología, esto es de lo último que se encuentra. Este panel nosotros lo podemos controlar perfectamente. Va a haber control de temperatura en modo piel, modo manual o modo mamacanguro. Humedad, con esto yo puedo manejar mi humedad que deseo. El oxígeno, también en caso de que necesite administrar oxígeno indirecto que esté al ambiente. Y la temperatura del colchón. Ajá. Aparte, aquí me va a estar monitorizando la temperatura del recién nacido y aquí la temperatura del aire que yo estoy manejando. Aquí la periférica y aquí la diferencia, el gradiente de diferencia que yo tengo, que en este caso es de 0,2. Tengo una central de 36,5 y una periférica de 36,3. Ahora, también me mide los decibeles, el ruido, que también debemos de recordar que es muy importante, y la luz, cuántos luxes le están entrando a mi incubadora. Entonces, pues estas también tienen otras funciones como balanza, etcétera, etcétera, pero pues estas son de las incubadoras como más equipadas que tenemos al momento. Ahora, otra situación que también de repente genera un poquito de controversia. ¿Cómo voy a saber qué humedad le debo de aplicar a mi paciente? Bueno, dentro de la revisión de la literatura, pues se han encontrado diferentes como variantes, ¿no? Pero digamos que de las más acertadas tal vez es una de estas. ¿Por qué? Porque lo maneja con semanas de gestación
recién nacido menor a las 28 semanas, mayor a las 28 a 31 semanas de gestación y mayor a las 31 semanas de gestación. Ahora aquí maneja los días de vida extrauterina y en cuánto es lo óptimo que yo debo de manejar mi humedad. Ajá, entonces pues está bastante práctico para que lo podamos aplicar en nuestras unidades de cuidados intensivos neonatales con nuestros pacientes recién nacido pretérmino. Y bueno, por último, el colchón térmico. Se utilizan como alternativa para mantener el calentamiento por conducción y pues en recién nacidos pretérmino o menores de 1,5 kg contribuyen a disminuir la incidencia de hipotermia porque pues le estamos brindando calor por conducción. Y bueno, esto sería todo. El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Y bueno, si nosotros estamos al contacto con nuestros pacientes y les brindamos lo mejor que podemos tener y más a estos pequeñitos que son tan vulnerables, bueno, créanme que la satisfacción al terminar los turnos siempre va a ser más grande que el esfuerzo y el cansancio que realizamos. Pues muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Creo que tocó puntos muy importantes de este tema, principalmente por el número tan alto de prematuros que pues últimamente manejamos en las unidades de cuidados intensivos neonatales y que es importante que todo el personal que esté involucrado en su atención entienda estos puntos básicos, la transición, la adaptación fisiológica, para que finalmente se les pueda proporcionar un ambiente térmico neutro y disminuir las consecuencias que usted muy bien mencionó. Bueno, hay varias preguntas de nuestros participantes. Uno de ellos, licenciada, pregunta, ¿la alimentación influye en los cambios de temperatura del neonato? Sí, sí influye, pero recordemos que estamos tratando lo que ya vimos, los mecanismos de pérdida y ganancia de calor. Ajá, entonces va a influir en caso de que yo le dé de comer al bebé, si le doy su leche fría, ¿no? Por así decirlo, si no la tibio correctamente, esta administración de leche fría sí me va a hacer que me baje la temperatura, a lo mejor no a una hipotermia moderada o severa, pero sí va a bajar algunos grados la temperatura. Esa es una. Y otra, les decía o les comentaba del recién nacido pretérmino. Sabemos que ellos son muy inmaduros en muchos de sus sistemas. Por lo general ellos no toleran la alimentación al principio. No podemos generalizar o no podemos hablar de que todos los pacientes lo hacen. Cada caso es individual. Va a haber recién nacidos que lo toleren bastante bien y hay otros que no, que van a decir no, pues ni aunque sea leche materna a lo mejor, ¿no? No del todo van a estar tolerando adecuadamente. Entonces, a lo mejor en esto sí influye que no podamos alimentarlos como debe de ser o como debería de ser o como a un recién nacido de término y esto va a influir en la autorregulación tal vez de la temperatura. No en el momento, sino en la situación que se me da si llega a tener alguna hipotermia leve o moderada. Estos mecanismos de autorregulación no van a existir porque no hay suficiente alimento, no hay suficiente glucosa, no hay suficiente reserva de glucógeno. Esta grasa parda de la que hablamos no existe. Entonces, en un recién nacido pretérmino sí puede influir. Ajá, y en un recién nacido de término, bueno, por lo general no los alimentamos con la vía enteral, tal vez depende su situación particular de cada paciente, pero tenemos aporte parenteral. Entonces, eso es lo que nos va a dar a que también nosotros estemos monitorizando. Una cosa va de la mano, si se fijan, las intervenciones que realizamos, todas son importantes, pero hay unas que son como claves o básicas, que es esta, ¿no? La de termorregulación. Entonces, si yo tengo a mi paciente con un adecuado soporte intravascular o con un adecuado soporte parenteral, no voy a tener problemas en el control de la glucosa. Pero debo de tener en cuenta que si mi paciente cae en un estado de hipotermia, va a utilizar esa reserva de glucosa que tiene para generar calor. Entonces ahí sí me puede a lo mejor intervenir un poco
en la cuestión de la alimentación. Pero les digo, hay que valorar, ¿no? Tenemos la alimentación enteral, pero también tenemos alimentación parenteral. Ok, gracias, licenciada. La siguiente pregunta, ¿cuál es la temperatura que debe de tener el área de terapia intensiva neonatal? Perdón, la temperatura de la terapia intensiva neonatal debe de oscilar entre los 26 y 28 grados. También. Recordemos que también es un área donde manejamos justo todo este equipo biomédico. Tenemos cunas de calor radiante, tenemos incubadoras, tenemos los calentadores para las tomas de alimentación y pues tiende a subirse mucho la temperatura, ¿no? No quiere decir que vamos a estar en un ambiente totalmente cerrado, porque pues también no es bueno, podemos caer del otro lado en la hipertermia, pero sí debemos de tener un poco controlado este aspecto. Entre 26 y 28 grados aproximadamente debe de estar. Ok, preguntan también, ¿cuál es el lugar ideal para colocar el sensor de temperatura de nuestro paciente neonato, tanto en incubadora como en cuna de calor radiante? Ok, creo que eso no lo mencioné, ¿verdad? Se me fue, una disculpa. Pero sí, bueno, el sensor debe de estar en el cuadrante superior derecho del abdomen, que es donde vamos a encontrar el hígado, y debajo de la axila. Debajo de la axila, ¿por qué? Porque ahí va a haber menos manipulación, digamos, de corrientes de aire, menos manipulación de esta temperatura. Ajá. Y bueno, esto es en cuanto a la temperatura central. En la temperatura periférica, en la planta del pie o en la parte más distal de la pierna. Los dos sensores, tanto en servocontrol de cuna térmico de cuna radiante como en incubadora. Así lo debemos de encontrar. Y lo ideal es que se monitoricen las dos temperaturas. Ok, licenciada. Bueno, hay preguntas muy relacionadas. Una de ellas menciona, cuando el recién nacido está en hipotermia, ¿se le puede alimentar? Y otra que va muy relacionada con esto, si un recién nacido hipotérmico puede perder el reflejo de succión. A la primera no y a la segunda sí. Recordemos en la diapositiva que les mostré de los signos de hipotermia. Ajá. Van a estar generalmente letárgicos, van a perder algunos de estos reflejos, no digamos perderlos por completo, pero sí van a estar debilitados. Y bueno, esto va a impedir. Ahora, yo tengo que valorar si le doy o no de comer a mi paciente, porque si está en un estado de hipotermia que me está llevando a consecuencias respiratorias, o que me está llevando a algún tipo de consecuencia o que me está desencadenando una complicación fisiológica aparte de la hipotermia, no le voy a dar de comer. Generalmente ellos van a presentar como métodos de compensación taquipnea. Entonces, si mi neonato come por succión, no. Lo valoro y lo comento con los profesionales médicos. ¿Sabe qué? Está así, le tomé la temperatura, tiene estos signos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo ideal es diferir esa toma, ver que regule la temperatura en ese tiempo y ya después valoro si le puedo dar o no dar de comer. Todo esto también quiero mencionar que es trabajo multidisciplinario. O sea, yo voy a tener mis propias intervenciones, pero también tengo a mi compañero médico con el cual debo de estarme comunicando constantemente y decirle, ¿sabe qué? Yo estoy observando esta parte y a mi criterio no creo que sea conveniente darle de comer por esta ocasión. ¿O qué pasa si le diferimos la toma o si se la damos por sonda? ¿No? O sea, en caso de un niño que tenga la alimentación enteral por succión. De otra manera, no. Debemos de valorar muy bien esta parte. Ok, nuestra siguiente pregunta, ¿cuál es el porcentaje de humedad óptima para el recién nacido pretérmino y evitar estas pérdidas de calor? Bueno, ya si quieren, no sé si le tomaron foto o algún screenshot, porque son varias cifras en cuanto a la temperatura, relación humedad, días de gestación y de recién nacido pretérmino menor de 28 semanas, mayor de 28 y mayor de 31. O sea, no hay como una cifra que yo te pueda decir, bueno, esta es la ideal.
porque dependiendo la semana o la edad de gestación, es como yo voy a manejar la humedad para mi paciente. Entonces, si no, no hay problema, ahorita la vuelvo a colocar y le toman foto o screenshot. Ok, licenciada, muchas gracias. Otra pregunta, ¿existe un problema cuando se tiene fototerapia y humidificación en prematuros extremos para la regulación de la temperatura? Sí, porque aquí todo va relacionado con los mecanismos de pérdida o ganancia de calor. Estamos aplicando fototerapia, estamos teniendo pérdida por radiación, pero también por evaporación, porque estamos hablando de un recién nacido pretérmino que necesita esa humedad. Entonces, tal vez, a lo mejor también ahí voy a regular la humedad, de modo de que, porque muchas veces se ponen también, es tanta la evaporación que existe, la pérdida de calor, que lo van a ver reflejado en las paredes del incubador. Se va a condensar por esta humedad. Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser regular. La fototerapia la tiene que tener, pero la humedad también. Entonces, tengo que hacer un balance. A lo mejor sí es un recién nacido pretérmino de 30 semanas que necesita la humedad al 70-75%, le puedo disminuir un poco esa humedad para evitar justo que haya esta pérdida, porque se está radiando mi paciente, bueno, está en una pérdida por radiación por la colocación de la fototerapia, y tengo esta pérdida por humedad. Sin embargo, por eso les digo que también es muy importante los sensores que vamos a colocar, porque también puedo disminuir o jugar un poco con la temperatura que me está manejando mi paciente, porque indudablemente con esta aplicación de la fototerapia también se me puede calentar y puedo tener una hipertermia por sobrecalentamiento. Entonces ahí es también como valorar qué es lo que tengo que hacer. Obviamente tengo que tener todo esto y se me complica a lo mejor un poco poderle controlar esta temperatura o llevarlo a esta termorregulación, este ambiente térmico neutro adecuado que necesita el niño, pero debo de estar viendo, ¿no? Que si tengo la humedad muy alta, bueno, le disminuyo un poco, ¿no? Si tengo la temperatura igual muy alta, bueno, le voy a disminuir porque lo más seguro es que aumente. Y aparte de tenerlo con el sensor, se la voy a monitorizar manualmente. Excelente, licenciada. Hay muchísimas preguntas, al igual que felicitaciones por su excelente ponencia. Otro cuestionamiento es, si no tenemos una bolsa de polietileno para cubrir al recién nacido después del nacimiento, ¿qué otro método podemos utilizar? Bueno, estas bolsitas, lo voy a decir sin afán de hacer un comercial, las bolsitas de Ziploc funcionan perfecto para eso. Ajá. Entonces tenemos ese tipo de bolsitas, yo creo que la mayoría las tenemos a la mano, esas son las que podemos utilizar para calentar y no secarlo. O sea, nace el bebé, no lo voy a secar, lo voy a colocar en la bolsa y colocarle su gorrito. Porque por la cabeza, como es el área de mayor superficie corporal, van a perder muchísimo calor por ahí. Entonces lo ideal es hacer eso. Ok, otra pregunta. ¿Cuál es el tiempo de revaloración ante las medidas de recalentamiento posterior a una reanimación prolongada? Lo vamos a revalorar cada 15 minutos. Cada 15 minutos cada que estamos haciendo este recalentamiento, cada 15 minutos hay que valorar la temperatura. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir reajustar medidas. Ajá, como les decía, subo humedad, subo calor, bajo humedad, bajo calor, ¿qué es lo que voy a hacer? En el ambiente noto que, no sé, hay muchas corrientes de aire. Ah, bueno, me fijo de dónde están las corrientes y voy a cerrar la ventana, voy a cerrar la puerta, voy a apagar el aire. Entonces, todo este tipo de medidas se tienen que revalorar cada 15 minutos. Perfecto, licenciada. Una pregunta más. ¿Qué material se debe de usar para los nidos de tal manera que cuando se deja la humedad no altere la temperatura de la incubadora? Ok, bueno, pues la ropa que utilizamos, las sábanas que utilizamos en los hospitales, lo podemos utilizar perfectamente para los nidos de contención. No guardan tanto calor, se pueden cambiar fácilmente, esa es una ventaja que tenemos. Y bueno, aquí sería más bien también ver si tenemos colchones.
estos colchones que nos hagan que esta temperatura se pueda elevar o pueda disminuir, más que nada elevar, porque si tenemos estos métodos reguladores de las incubadoras que tienen la opción de elevar temperatura del colchón, entonces yo creo que sería más por ahí, porque con la ropa sin ningún problema lo podemos manejar. Los nidos de contención se hacen muy bien con la ropa y no son un material como aislante. Vaya, vamos a contener al niño, no lo vamos a arropar, porque obviamente está en un incubador, le estamos proporcionando lo que necesita, humedad y calor. Entonces no necesito arroparlo. Nada más con su pañal, su gorrito, si es un recién nacido pretérmino, le damos contención con este nido hecho por la ropa del hospital, las sábanas que nos dan, y lo contenemos, nada más. No necesita envolverse ni nada. Me imagino que esta pregunta también iba dirigida, licenciada, a que luego han mencionado que utilizan los pañales para colocarlo en el nido. Entonces, no sé usted que nos pueda dar de opinión si es ideal o no utilizar este tipo de material. No, no, porque también los pañales guardan humedad y eso sería también otra pérdida de calor por evaporación. Entonces, lo ideal, yo sé que a veces es muy difícil, ¿no? Les decía yo, pues tenemos que trabajar con lo que tenemos, pero de preferencia no, porque justo eso, los pañales guardan humedad y si nosotros realizamos los nidos con esto, en algún momento, no sé, que nos descuidemos o que haya pasado algo y que se mojen, o sea, no hay problema, tenemos que cambiarlos, lo hacemos sin ningún problema, pero aquí el problema es darnos cuenta a tiempo, antes de que ese mismo pañal se seque y le provoque una pérdida por evaporación a mi bebé. Esa sería como la principal, digamos, situación en ese momento, que nos estemos dando cuenta de qué es lo que está pasando en el momento para poder intervenir y poderlo cambiar. Ok, hay muchas preguntas, eso es muy importante. Vemos que el tema realmente da mucho para analizar. Otra pregunta, licenciada. ¿Hay diferencia entre la temperatura axilar y hipopitlea para diferenciar la hipertermia en el sobrecalentamiento? Sí, les decía yo que, por ejemplo, la temperatura apopitlea va más encaminada a la temperatura periférica. Ajá, tendemos a que muchas veces, no sé, a lo mejor nuestros neonatos, además de tener alguna condición de prematurez, tienen alguna condición cardíaca que nos predisponga a que haya una perfusión no tan adecuada, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Nuestras extremidades obviamente van a estar más hipoperfundidas, por lo tanto, vamos a tener un llenado capilar más lento, vamos a tener extremidades más frías, pálidas, que si lo hacemos debajo de la axila. La temperatura axilar se aproxima más a la temperatura central. No invasiva, porque la invasiva ya estamos hablando de termómetros, perdón, transesofágicos o transrectales. Ajá, que a lo mejor estos se utilizan más en procedimientos quirúrgicos, ¿no? Pero no en la monitorización, digamos, habitual de nuestros pacientes en una unidad de cuidados intensivos neonatales. Entonces, sí hay diferencia y lo ideal o lo que nos recomienda la literatura es en la acción. Ok, licenciada, muchas felicitaciones, igual por su excelente ponencia, por el tema, por compartir sus conocimientos. Otra pregunta es, si tengo un neonato en incubadora que está intubado y tiene su cascada humidificadora, ¿esta cascada a qué temperatura debe manejarse? Está con ventilación mecánica invasiva. Yo les mencionaba que de 37 a 39 grados centígrados, para que pueda llegar al tejido pulmonar a 37 grados centígrados. Eso es a lo que se debe de manejar. Y hay que verificar que esté en la posición donde está el paciente, no más arriba porque los equipos se condensan. Entonces ahí tenemos entrada de agua, de líquido y tenemos también puede ser pérdida por evaporación.
Entonces, sí, como dicen, pareciera un tema muy sencillo, pero no lo es. Hay que, como que esos detallitos son los que hay que cuidar más porque son los que nos provocan el sobrecalentamiento o el enfriamiento del neonato. Sí, puntos muy importantes que a veces obviamos, ¿no? O dejamos a un lado. Otra pregunta, licenciada, si nos puede repetir, por favor, ¿por qué se puede ocasionar hipertensión pulmonar persistente? Ok, les hablaba yo de lo que es el metabolismo de la grasa parda, que da un mayor consumo de oxígeno y mayor consumo de glucosa. En los neonatos que no tienen estas reservas de glucosa, de glucógeno o que cursan con algún problema respiratorio, lo que va a hacer con este mayor consumo de oxígeno, con este mayor consumo de glucosa, nos va a afectar la producción también de factor surfactante. Entonces va a ser un colapso alveolar y se va a reabrir la circulación fetal. Vamos a reabrir el foramen oval, el conducto arterioso, y esto nos da la hipertensión pulmonar. Entonces, por eso les decía yo, por ejemplo, que me detenía un poquito en esas diapositivas de explicar la fisiología del estrés por frío, porque sí suceden cosas importantes, muy, muy importantes que nosotros podemos prevenir con nuestro actuar, obviamente a tiempo y evitar que caiga en esta cascada de compensación. Ok, licenciada. Otra pregunta, comentan, si es necesario realizar algún procedimiento quirúrgico, ¿lo ideal sería realizar dicho procedimiento en la cuna de calor radiante? Sí, les manejaba las ventajas y las desventajas y sí, o sea, por manipulación nos permite manipular mejor al neonato una cuna de calor radiante. Eso es como muy, sí, ¿no? Es como lógico, sí, sí, sí. Pero para mantener, si estamos hablando de un recién nacido pretérmino que necesita estos procedimientos quirúrgicos o estos procedimientos invasivos, fuera del quirófano, porque yo sé, dentro del quirófano es otra cosa. Ahí sí, con todos los campos estériles, con todo el ambiente, debe de ser en una cuna de calor radiante, indudablemente. Pero dentro de la unidad de cuidados intensivos neonatales, sí, para mejor manipulación, pero pues también tenemos esta parte, ¿no? De tener al recién nacido pretérmino, de qué voy a hacer. En muchos lugares tenemos la fortuna de contar con estas incubadoras que les digo, que se pueden, ay, no recuerdo el nombre, pero bueno, se pueden convertir en las dos. Son incubadoras y son cunas de calor radiante. Podemos levantar como la tapa para poderla hacer como cuna de calor radiante. Y eso está genial porque nos permite manipular al neonato en el momento que se necesita, hacerle los procedimientos quirúrgicos o invasivos y posteriormente, en cuanto terminemos, poder bajar esta cubierta y regresarlo a modo incubadora para seguir con la termorregulación del paciente. También otra cosa importante, el hecho de que estemos manipulándolo o que le estén haciendo algún procedimiento quirúrgico en la cuna no nos exime de estar revisando la temperatura, ¿eh? Les decía yo sé, muchas veces no podemos como entrar de lleno porque se le está haciendo el procedimiento, porque podemos contaminar, porque no, pero con que tenga, los sensores tienen que estar bien adheridos a la piel para que yo pueda estar vigilando esta parte. Y otra cosa que podemos hacer para conservar el calor durante un procedimiento invasivo, podemos cubrir las piernitas dependiendo lo que se esté abordando, ¿no? Si tenemos libres las extremidades, tanto torácicas como pélvicas, las podemos cubrir con algodón plisado para poder conservar el calor de las extremidades y de esta forma también conservar el calor central, de la temperatura central. Perfecto, licenciada. Ya, como última pregunta, en recién nacidos pretérminos, usamos bolsas de diálisis como colchón de agua por primera vez. Se calienta para colocarlo. Posteriormente, ¿lo debemos seguir calentando? Ok, esa es una muy buena pregunta y también es una muy controversial porque, bueno, ahí les va, ¿no? Tenemos las bolsas de diálisis o las bolsas de solución.
debemos de cuidar de no quemar a nuestro paciente. O sea, eso es algo bien importante y qué bueno que lo mencionan, porque muchas veces las calentamos. No sé si en sus centros tengan calentadores especiales para eso o los metan al microondas. El meterlo al microondas nos conlleva un riesgo más grande, porque las ondas sobrecalientan. A lo mejor lo que tocamos en sí, lo que palpamos, no lo sentimos tan caliente, pero el contenido sí. Atraviesan esta barrera y sobrecalientan. Entonces, aguas y ojo ahí, lo pueden hacer no teniendo otra opción, pero siempre hay que colocar, no sé, a lo mejor una sábana para cubrirlo, nunca directo en la piel del paciente, nunca, 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 porque podemos provocar quemaduras y quemaduras graves. Entonces, ok, no tengo otra cosa con qué hacerlo, lo puedo hacer, sí, lo hago, pero lo envuelvo, lo cuido de que no se sobrecaliente y lo puedo poner por debajo del paciente. Ahora, la pregunta es, ¿lo tengo que seguir calentando? Depende. Si en tu centro, por lo que entiendo, no manejan colchones térmicos y a lo mejor es necesario, si yo veo que mi paciente no se calienta en modo servocontrol, en una cuna de calor radiante y no tengo otra posibilidad, lo puedo seguir haciendo, pero con mucha precaución y ir viendo, ¿no? Por eso les decía yo lo de la monitorización de la temperatura es muy importante. Ir monitorizando de cerca cómo va este proceso de recalentamiento de mi neonato. Porque si llega un momento en el que ya no lo voy a necesitar, ya no lo pongo. Ya no lo pongo. Si estoy viendo que ya entró a una temperatura adecuada en la que tiene que estar, no sé, a lo mejor llegó a una hipotermia leve que tiene 36.3 grados, ya no se la pongo y me la llevo con el servocontrol de la cuna. Y con eso lo estoy monitorizando, porque precisamente para evitar algún tipo de complicación o lesión en la piel. Muy bien, licenciada. Muchísimas felicitaciones, muchos agradecimientos por su excelente ponencia, su excelente participación. Y pues no queda más que agradecer la participación de nuestra ponente y a ustedes por acompañarnos esta noche. Agradecemos a nuestros asistentes en Facebook, a los que lograron ingresar en la plataforma Zoom, tanto de la Ciudad de México como del interior de la República, a asistentes de Ecuador, Perú, Colombia, Argentina, Bolivia. Los invitamos a estar al pendiente de nuestras redes sociales para que de igual manera puedan estar presentes en la siguiente sesión académica. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos, pues muchas gracias por estar con nosotros presentes esta noche en nuestra segunda sesión académica y justamente para estar más en contacto con ustedes y saber qué otros temas les gustaría que compartiéramos. Acabamos de subir tanto a las dos plataformas una liga para un formulario para que nos hagan llegar sus comentarios sobre los temas que les gustaría que estemos compartiendo con ustedes a través de estas sesiones. Y pues también agradecerle a la maestra Santa Vadillo. Ella es coordinadora de la especialidad de enfermería del neonato en la ciudad de León, Guanajuato. Y pues como bien lo dijeron, la maestra Gloria, ahora que está empezando con nosotros como tutora clínica y que pues es enfermera neonatal. Y bien importante el tema de como regulación, porque bien lo dijo ella, hay muchas cosas que se nos van escapando en el cuidado del recién nacido, vamos buscando cosas para tratar de mantener la temperatura, pero son bien importantes tanto la manera en cómo alcanzamos la temperatura normal, como también a veces la manera en que bajamos la temperatura. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos.